Vamos a continuar con nuestro estudio, ¿cierto?, del capítulo 3 de método de estimación, eh, dentro del cual ya esta semana, ¿cierto?, comenzamos a verlo como materia, ¿sí? Igual no está de más recordar lo que es un estimador, porque en el fondo eso es lo que nos está centrándonos acá en este momento, que es una función de la muestra aleatoria y que puede ser considerado representativo de un parámetro teta. ¿Ya? Y se denota por teta gorro, ¿cierto? Y ese teta gorro depende de los datos que yo voy a usar, de los datos que yo recolecté, ¿cierto? Por eso aparece como teta gorro de x1, x2, etcétera, hasta xn. ¿Ya? Significa que en algún momento yo voy a ocupar esos datos y voy a reemplazar la función y me va a dar un número. ¿Ya? Ese es el proceso de estimar. ¿Perfecto? Entonces, eh, hasta el momento hemos visto ese, el método de los momentos. ¿Ya? Vimos la parte teórica, ya describimos qué es lo que eran los momentos. Tenemos momentos de dos tipos, que son el muestral, que está basado en la sumatoria de los datos elevado al nivel del momento, partido por n, y tenemos los momentos poblacionales, que son las esperanzas de las variables, que en algunos casos se conocen, en otros casos hay que calcularlas. ¿Ya? Así que ahí existe variedad de situaciones. Y luego de eso, el método de los momentos, ¿cierto?, que es lo que pide resolver un sistema de ecuaciones dependiendo de cuántos parámetros tengamos. ¿Ya? Por ejemplo, para una distribución Poisson tiene un solo parámetro, por lo tanto es una ecuación. Asimismo, la distribución exponencial, que fue lo que vimos la otra vez. O bien puede tener dos, como el caso de la distribución gamma, que vimos en un ejemplo, o incluso la distribución normal, ya que tiene mu y sigma cuadrado. ¿Ya? Entonces ahí uno empieza a jugar con el tema del despeje, de resolver un sistema, ¿cierto? Tener cuidado con las expresiones, porque en realidad es fácil equivocarse. Pero eso se puede minimizar. Hoy día vamos a ver el siguiente método, que corresponde al de máxima verosimilitud, ¿ya? Que a lo mejor hasta ahora no les dice nada, ¿ya? Pero vamos a irlo viendo de a poquito. Entonces, este método fue introducido por Fisher el año 1920, ¿ya? Un poquito de historia. Estos métodos son bastante, entre comillas, recientes. ¿Ah? La estadística como la conocemos hoy en día se empezó a gestar en los años 1700, más o menos. Ya con Euler, con Gauss y con estos matemáticos brillantes de aquellas épocas. Por eso aparece 1920. ¿Cuál es la idea de esto? Se basa en la idea de que dada una muestra ya de observaciones, eh, se hallan los valores de los parámetros que hacen que la probabilidad de obtener esa muestra sea máxima. Es decir, es el mejor estimador dado los datos que yo tengo. ¿Ya? En el fondo, la filosofía de esto es obtener el parámetro en base a los datos que yo he podido recolectar y la probabilidad de que eso sea máximo. Vamos a verlo con el siguiente ejemplo. Se tiene una muestra aleatoria de 20 personas. ¿Ya? Piensen en 20 personas, ¿cierto? En la cual tienen que contestar que sí o que no. ¿Ya? Eso implica de que cada una de ellas proviene de una distribución binomial con una repetición y una probabilidad de elegir sí. ¿Ya? Ahí uno puede poner una probabilidad cualquiera. Lo importante es que es la letra P. Por ende, la probabilidad de que diga que no es 1 menos P. ¿Ya? Si P es 0,4, el no es 0,6. ¿Ya? Supongamos que ahora 13 personas dicen que sí y 7 dicen que no. ¿Ok? Entonces, tomamos la probabilidad en conjunto de las 20 personas. Y como las 20 personas son independientes, podemos multiplicarlas. ¿Ya? Tomamos las 13 personas que dijeron que sí, todas tienen la probabilidad P, por lo tanto es P elevado a 13. Y las otras que dijeron que no, 1 menos P, lo elevamos a 7 porque 7 dijeron que no. ¿Ya? Esto tiene que ver con las probabilidades independientes que vieron en el curso anterior. ¿Ya? La pregunta es, ¿qué valor de P es el que maximiza la probabilidad esta? Dada esta muestra de 13 personas y de 7. Entonces, aquí proviene el primer concepto importante de la máxima verosimilitud, que es aplicar maximización a través del cálculo. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Cuando estaban en cálculo 1, ¿ya? Lo que ustedes hacían era tomar una función
y determinar si es que tenía un máximo o un mínimo. ¿Ya? Eso lo hacían por medio de las derivadas. ¿Ya? No sé si ustedes se acuerdan, pero si uno quería, por ejemplo, averiguar si una parábola tenía un máximo o un mínimo, ¿qué es lo que hacían con ella? La derivaban y luego igualaban ese resultado a cero. Ustedes me confirman si lo hicieron o no. ¿Ya? Entonces, ese punto con el que se iguala es el máximo o el mínimo. ¿Ya? Acá es parecido. ¿Ya? Pero conceptualmente, la probabilidad de que las 20 personas estén conjuntas se llama función de verosimilitud. ¿Ya? Entonces, leamos con calma esta definición para que lo comprendamos un poco mejor. Dada una muestra aleatoria de n observaciones de alguna distribución con parámetro θ, se denomina función de verosimilitud a esta expresión, ¿ya? Si ustedes se fijan, es el parámetro a partir de los datos de la muestra, o dado los datos de la muestra, y corresponde a la multiplicación de la función de probabilidad, si es discreta, o la función de densidad, si es continua, de cada valor de la muestra. Es decir, si la distribución es discreta, por ejemplo, una Poisson, ¿cierto? La función de verosimilitud correspondería a la multiplicación de las probabilidades de cada uno, del primero, del segundo, del tercero, del cuarto, hasta el último. Y en el caso continuo, por ejemplo, la normal, tomamos la f normal en el primer caso, la f normal en el segundo caso, en el tercero, hasta el último. ¿Ok? Entonces, en el fondo, el primer paso en este tipo de situaciones es plantear esta función. ¿Qué es lo que pasa en el caso que teníamos aquí? Fíjense. La probabilidad conjunta de la x1 hasta la x20, ¿ya? El resultado es p elevado a 13 por 1 menos p elevado a 7. Para poder maximizar esto, así como está, no es tan sencillo. Entonces, nosotros recurrimos a linealizar esta expresión. ¿Ya? ¿Cómo hacemos esto? Aplicando el logaritmo natural. ¿Ya? Una técnica para linealizar funciones, para que sea más fácil maximizarlas o minimizarlas, es aplicarle el logaritmo. ¿Ya? Más adelante ustedes en econometría van a ver algo así. ¿Ya? Va a haber funciones para predecir que es más fácil manejarlas cuando están en logaritmo. ¿Ya? Esto tiene que ver, por ejemplo, con el tema de la elasticidad precio-demanda, por ejemplo. ¿Ya? O la función de Cook-Douglas, ¿la conocen? Sí. Ya, pues la función de Cook-Douglas es una función que tiene exponentes. Entonces, para poder predecir con ella, uno lo que hace es aplicar logaritmo, ¿ya? Para que quede una ecuación lineal. Entonces, uno puede predecirlas así. Algo parecido estamos haciendo acá. ¿Okay? Entonces, a esa función de probabilidad conjunta, ¿cierto? Le aplicamos logaritmo. Entonces, pregunta para ustedes ahora. ¿Cómo se hace esto? Aquí vamos a aplicar propiedades de logaritmo. Por ejemplo, ¿qué pasa con el logaritmo de una multiplicación? ¿Cómo se separa eso? En suma. En suma, excelente, ¿cierto? Ya. Después de eso, ¿cómo despejamos el p elevado a 13, el logaritmo de p elevado a 13? El 13 pasa adelante. 13 pasa adelante, ¿cierto? 13 por logaritmo de p. Lo mismo acá, en la otra, ¿cierto? Va a quedar 7 por el logaritmo de 1 menos p. Perfecto. ¿Ya? Entonces, aquí está la expresión anterior linealizada en logaritmos. ¿Perfecto? Entonces, ahora esta expresión es mucho más fácil de maximizar que la anterior, ¿ya? Porque esta es una función lineal. Si ustedes se dan cuenta, no hay ningún exponente acá, ¿vale? Entonces, el siguiente paso para poder resolver esto es aplicar el criterio de la derivada, ¿ya? Eso significa que vamos a derivar esta expresión respecto a p, ¿ya? Respecto a p, porque esa es nuestra variable. Entonces, si ustedes recuerdan, la derivada de la suma es la suma de las derivadas. Y además, la derivada del logaritmo de p es 1 partido por p. ¿Ya? Después está multiplicado por 13. Y la derivada de 1 menos p es 1 partido 1 menos p, y por la derivada de menos p, que es menos 1. Por eso cambio el signo acá. ¿Ya? Esto después lo pueden hacer ustedes en casa un poquito más lento. ¿Ya? Entonces,
lo que nos interesa por ahora es expresar el método, ¿ya? Entonces la derivada nos da esto. 13 partido por P menos 7 partido 1 menos P, y eso tiene que ser igualado a 0. ¿Para qué? Para que el resultado de esto nos diga cuál es la probabilidad, ¿no es cierto?, que nos permite maximizar la muestra, ¿no es cierto?, para que sea la mejor. ¿Ya? Eso es lo que quise decir. Muy bien, este despeje es muy sencillo, es una resta de fracciones nada más. ¿Ya? Fíjense acá, ¿no es cierto?, que como una fracción que es igual a 0, la parte de abajo no puede ser 0, pero la de arriba sí. ¿Ya? Eso nos da entonces un parámetro P gorro de 13 partido por 20. ¿Ya? Entonces, en definitiva, el valor de P, es decir, la probabilidad de responder que sí, que maximiza la probabilidad de obtener una muestra con 13 y 7, es 13 partido por 20. Que en el fondo es la proporción de gente que contestó que sí. ¿Ya? Que es lo más razonable, en realidad. ¿Ya? Entonces también esto tiene bastante lógica con respecto a esta situación. O sea, si yo quiero estimar la cantidad de gente que dijo que sí, entonces yo tomo la muestra, ¿no es cierto?, y digo cuántos de los que hay votaron que sí. ¿Ya? Y eso me va a permitir después interpretarlo. ¿Ya? Entonces, esta breve descripción que hicimos es para que ustedes vean los pasos que hay que hacer. ¿Ya? Este método en realidad trae varios pasos. Primero es definir esta función, luego calcular el logaritmo de esa función, luego derivar esa función nueva, y luego igualar a 0 y después encontrar el resultado. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a definir el método, para que lo empecemos a practicar en casos más concretos. ¿Ya? Se denomina el método de máxima verosimilitud. Se define así: sea una muestra aleatoria de n observaciones, de n datos, ¿cierto?, y sea una cierta cantidad de parámetros a estimar, por lo general es 1 o 2, ¿ya?, provenientes de una distribución de probabilidades. El método de máxima verosimilitud se realiza mediante un criterio de maximización basado en el cálculo. Sus pasos son los siguientes. Entonces, primero es obtener la función de verosimilitud, que puede ser discreta o continua. Si es discreta, ¿cierto?, son las P, y si son continuas, son las F. En segundo lugar, obtener el logaritmo de dicha función obtenida antes. Luego, derivar ese logaritmo. Y al final, igualar esa derivada a 0 y resolver la ecuación que se obtenga. ¿Ya? En el fondo son pasos bastante definidos y claros de hacer. ¿Ya? Entonces, súper importante, acá es donde nosotros vamos a aplicar lo que estudiamos al principio del semestre, que tiene que ver con propiedades de potencias, de raíces, de logaritmos, propiedades de las derivadas también, ¿ya? Así que, ojo con esto, que es importante que ustedes se manejen bien, súper bien en ese tipo de cosas, porque un paso mal que den, se van a equivocar en otras partes que correspondan al ejercicio. ¿Ya? Así que les pido atención y ojillo a esto. Pero van a ver que no va a ser tan complicado si lo dominan. Muy bien. Vamos a un ejemplo. ¿Ya? Un ejemplo de una distribución conocida, que es la distribución exponencial. ¿Ya? Acá en este caso, la función exponencial es continua, por lo tanto se denomina como f de x. ¿Por qué es continua? Porque el x está en el dominio de los reales positivos, o al menos mayores que 0. Tiene un solo parámetro, por lo tanto hay que hacer un método de máxima verosimilitud. Si fuesen 2 parámetros, habría que hacerlo para cada uno. ¿Ya? Eso es importante. Muy bien. El primer paso es definir la función de verosimilitud. ¿Ya? En este caso, la verosimilitud está definida para lambda a partir de una muestra de tamaño n. ¿Ya? Entonces, imagínense como que, ya voy a calcular lambda en base a los datos que yo recolecté. ¿Cómo sería en este primer caso? Bueno, como es continua, es la multiplicación de la misma f, pero reemplazada en cada observación. x1, x2, x3, x4, hasta las que sean. ¿Ya? Es la multiplicación de todas ellas.
¿Qué significa eso? Que van a tener, primero, lambda e a la menos lambda por x1, luego lambda e menos lambda x2, y así sucesivamente hasta el último, lambda e elevado a menos lambda por x sub n. ¿Qué es lo único que va cambiando? El término del x. ¿Ya? Lambda es constante, por lo tanto no cambia, la e también es constante, y el menos también es constante. ¿Ya? Pregunta, ¿cómo podemos hacer ahora para que la función sea un poquito más accesible? Bueno, aquí es donde nosotros Con ocupamos... propiedades de la potencia. Exacto, te adelantaste, súper bien, ¿cierto? Bien, Pablo. Hay que ocupar ahora las propiedades de las potencias. Primera cosa, ¿qué hacemos con los lambda? Fíjense, lambda por e, por lambda, por e, por lambda, por e. El lambda está multiplicado varias veces, pues ¿qué hacemos con lambda? ¿Qué significa lambda por lambda? Factorizar. Eh, No, la potencia es lambda elevado a 20. No era 20. a n en este caso, A n, sí. ¿cierto? Lambda n. Y el e, fíjense cómo está escrito ahí. Menos lambda x1, menos lambda x2, menos lambda xn. ¿Por qué está así? ¿O qué propiedad se usó? Se mantiene la base y se suman los exponentes. Excelente, ¿cierto? E elevado a toda esa resta que está arriba. Bueno, perfecto. Hasta ahí con las propiedades de las potencias. ¿Qué pasa ahora con la resta de arriba? ¿Ya? Aquí, bueno, aquí me faltaron los puntos suspensivos, por si acaso. Muy bien. Entonces, como ya arreglamos, ¿cierto? Esta parte. Ahora sí que factorizamos el lambda, ¿ya? Porque lambda es común a todo. ¿Ya? Acá abajo lo elevamos a n, pero acá lo mantuvimos como factor común. Y luego, x1 más x2 más xn, todo eso queda en un paréntesis. ¿Ya? ¿Y de qué forma se puede resumir esto? La suma de n términos. Una sumatoria. Excelente, ¿cierto? Entonces quedaría lambda elevado a n por e a la menos lambda como factor común por la suma de los xi, la suma de los datos. ¿Vale? Entonces, ya ahí no se puede reducir de ninguna otra manera, por lo tanto, queda definitivamente como esa expresión. ¿Ya? Vuelvo a repetir, lambda elevado a n por e elevado a menos lambda por la suma de los datos. ¿Ya? ¿Quedó alguna duda en esta parte? ¿Alguna complicación? ¿Alguna propiedad que no se acordaban? ¿Ya? Entonces, para que se vayan haciendo una idea de lo que es. Muy bien. Pasemos al siguiente paso, que es calcular el logaritmo de la función de verosimilitud. ¿Ya? Entonces, ahora, fíjense, tenemos el logaritmo de esta cuestión. ¿Ya? ¿Cuál cree usted que sería el primer paso? ¿Qué se podría hacer en primer lugar? ¿Qué se le ocurre? No estoy segura, pero no se podría sacar lambda, porque es una constante. Bueno, es que en realidad el lambda está elevado a n, por lo tanto, sacarlo así directamente no. ¿Ya? Pero lo primero, mira, lo primero que podríamos hacer acá Entonces, separarlos. separarlos, ¿cierto? Con resta en este caso. ¿Ya? Y además, el lambda, como está elevado a n, ese n sale del logaritmo, ¿cierto? Queda n por logaritmo de lambda, y luego este exponente que es menos lambda por la suma, y luego el logaritmo de e. ¿Ya? Profe, la resta es porque el e está elevado a menos A lambda menos y es lambda, como si fuera correcto. una división. Ah, ya. Sí, porque por definición sería más, ¿cierto? Pero más por el Sí. menos da menos. Ah, ya. Muy bien.
¿Qué cosita hay acá que a lo mejor podemos quitar? Les doy una pista. ¿Qué es logaritmo de E? 1. 1, ¿cierto? Entonces, por tanto, esta cosa desaparece. ¿Ya? Entonces, nos queda de esta forma. N por logaritmo de lambda menos lambda por la suma de los datos. Con eso encontramos la función o el logaritmo de la función de verosimilitud. ¿Ya? Esto era más cortito. Ahora, el siguiente paso es calcular la derivada de esto. ¿Ya? La derivada del logaritmo natural respecto a lambda. Entonces, tratemos de predecir lo que va a pasar. Tenemos que derivar esta cosa con respecto a lambda. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa en la primera parte? ¿Cómo quedaría la derivada de esto? N partido en lambda. Excelente, ¿cierto? N partido por lambda. ¿Y en el otro caso? En la sumatoria me enredo. Quedaría solamente Había la sumatoria de los datos. ¿Cierto? Ahí los separamos y nos queda n partido lambda menos la suma de los datos. Excelente. Very good. ¿Ya? Ahí ya no se puede derivar nada más. Y ahora podemos pasar a despejar. Profe, pero ¿qué pasó con... Ah, no. Ah, sí, pues ¿qué pasó con lambda? ¿Se fue nomás? En este caso sí, porque la derivada de 3x es 3 nomás. Ah, ya. ¿Viste? Ah, sí, pues estamos... Ah, sí. ¿Te fijas? Entonces, por eso queda la suma de los datos solamente. Sí, porque estamos derivando lambda, pues no Estamos x. Por derivando eso lambda. la x queda tal cual. Ah, Por eso hay que tener cuidado, porque acá la variable no es la x, es el parámetro. ya. Ah, ya. Perfecto. Entonces ahora pasamos a la última parte, que es igualar a 0 y resolver. Entonces, pescamos la derivada, ¿cierto? Y la igualamos a 0. Si ustedes se dan cuenta, es una ecuación muy fácil de resolver. En primer lugar, pasamos la sumatoria al otro lado, y luego pasamos dividiendo el n. ¿Ya? Y, wow, ¿qué obtuvimos ahí? ¿Qué es? Es la suma de los datos partido n. Chicos, chicas. ¿La media? Excelente. ¿Ya? Por eso es conveniente que se aprendan ese tipo de cositas, ¿ya? Y que la ocupen de los capítulos anteriores, porque así las descubren al tiro. Ah, esto es la media. ¿Ya? Excelente. Ahora, ¿cómo despejamos lambda? Lambda es mayor a 0, por lo tanto no hay problema con el denominador. Multiplicándolo, o sea, pasándolo al otro lado. Sí. En otras palabras es dar vuelta. ¿Ya? Entonces, lambda gorro, ya recuerden que cuando uno despeja al final es lambda gorro, igual a 1 partido el promedio, o el inverso del promedio. ¿Ya? Entonces, el estimador máximo verosímil de lambda es el inverso de la media aritmética. Es equivalente al método de los momentos. ¿Ya? O sea, nos dio exactamente lo mismo que en el otro método. Esto, ojo, esto pasa a veces, ¿eh? No es que siempre deba ocurrir porque los métodos son muy distintos. ¿Ya? A veces va a dar un resultado en un método y el otro va a dar otro resultado, por lo tanto no se asuste, a menos que esté malo, ¿ya? Pero en este caso coincide exactamente. ¿Ya? Lo mismo pasa con el estimador de la media de la distribución normal, da X barra en los dos casos. ¿Ok? Entonces,
así es más o menos el método de máxima verosimilitud, ¿ya? Primero, una parte de función de verosimilitud, que es la multiplicación. Ahí entre medio está el tema de las potencias, de las raíces, qué sé yo. Luego, el logaritmo, ahí ocupan las propiedades de logaritmos, las que hayan, ¿cierto? Luego de eso, propiedades de derivada, tienen que acordarse de las derivadas más comunes, ¿cierto? Y luego, al final, es el despeje. ¿Ya? Entonces, me gustaría saber si es que alguna parte de esta les gustaría que la repitiera para que quedara un poco más claro. La parte 3, profe, por favor. La de la derivada. Esta. Sí. Ya. ¿Qué pasó ahí? ¿Podría explicar el paso entero de nuevo, por favor? Vale. A partir del paso anterior, ¿cierto? Nosotros tuvimos esta expresión, n logaritmo de lambda menos lambda por la suma de los datos. En este caso, derivamos respecto a lambda, porque esa es nuestra variable objetivo. Acá los datos son conocidos, porque después los reemplazamos. N también es conocido, es el tamaño muestral. Por lo tanto, lambda es la variable. Entonces, como buenos derivadores que somos nosotros, primero sabemos de que la derivada de una resta es la resta de las derivadas. Derivamos de a una. Luego de eso, el n es constante. Sale hacia afuera y derivamos solamente el logaritmo de lambda. Y la derivada del logaritmo de lambda es 1 entre lambda, o 1 partido por lambda. Por n nos va a dar n partido por lambda. Y en el otro lado tenemos lambda por la suma de los datos. La suma de los datos, como es conocido, es constante y sale hacia afuera, y nos queda solamente la derivada de lambda, que es 1. Por lo tanto, es la suma de los datos por 1. Y nos queda esto. N partido lambda menos la suma de los datos. ¿Ya? Entonces aquí la ciencia tiene que ver con las reglas de derivación. ¿Ya? Eso es súper importante porque si no te acuerdas cómo hacerlo, no vas a poder avanzar. ¿Te fijas? ¿Te queda un poquito Gracias, más? profe. Vale. ¿Ya? Entonces, esto es más o menos siempre igual. Eso es lo bueno. ¿Ya? Que la forma de realizar esto solamente cambia de acuerdo a la función y no al método en sí. Bueno, bien. Vamos a ver un segundo ejemplo. Que vamos a obtener el estimador de la media poblacional de una distribución normal. Nosotros ya sabemos que es X barra. Ya lo sabemos, pero vamos a ver por qué. ¿Ya? Fíjense, esta es la función de densidad de la distribución normal. Ya, voy a agrandar un poquito esto para que lo vean. Bien. ¿Ya? Es 1 partido raíz de 2pi sigma cuadrado, o bien lo pueden dejar como sigma separado de la raíz, y elevado a menos x barra menos mu al cuadrado, partido 2 sigma cuadrado. Una función un poquito más elaborada. Tiene dos parámetros, mu y sigma cuadrado, y es una distribución continua. En este ejemplo obtendremos el estimador de mu. ¿Ok? Porque en el fondo con sigma cuadrado es repetir el método nomás. Muy bien. El primer paso, ¿cierto?, es obtener la función de verosimilitud. ¿Ya? Aquí no nos vamos a detener tanto en las propiedades porque eso va a quedar para que ustedes lo puedan hacer más tarde. ¿Ya? Recuerden, es la multiplicación de las funciones de densidad de cada una, que es lo mismo que esto, miren. Este símbolo es la multiplicación, o productoria, como se dice. ¿Ya? Este símbolo se llama productoria de la función de densidad. Es equivalente a la sumatoria, pero en multiplicación. Eso implica que ustedes toman la productoria de todas estas cosas reemplazadas en x, y. Miren. Esto. ¿Ya? El x, y. ¿Ya? Entonces, al desarrollar esto, nos va a quedar 1 partido raíz de 2 sigma. Ahí está, miren. Como es constante, se eleva a n. ¿Ya? Eso se entiende, ¿cierto? Luego, dejamos 1 partido por sigma, la otra parte, elevado a n también, porque es constante. Y luego, aplicamos la misma propiedad de igual base, ¿cierto? Sumamos los exponentes y nos queda esta constante afuera, 1 partido 2 sigma cuadrado,
y adentro nos dejamos a la suma de los datos menos la media al cuadrado. ¿Ya? Esto es básicamente porque en realidad esto de abajo es constante, queda factorizado, y luego dejamos la sumatoria adentro. ¿Ya? No vamos a entrar mucho en detalle aquí porque en realidad, Profe. dígame. ¿Por qué quedaba elevado a n? El 1 está como... ¿Cuál este? Sí, ese y el otro. Ah, ya, porque 1 partido raíz de 2pi es una constante. Es como el lambda. Entonces, si la multiplicas n veces, queda elevado a n. Ah, ya entendí. Lo mismo con el Gracias. sigma. El sigma se separa de ahí y queda 1 partido sigma. Y como es constante, también se multiplica n veces y queda elevado a n. Ah, ya. ¿Ya? Entonces, Entendido. perfecto. Entonces, esta es la función de verosimilitud de la distribución normal. ¿Vale? ¿Qué pasa con el siguiente paso? El logaritmo de esto. ¿Ya? Entonces, claramente podemos separarlo en suma o resta, ¿cierto? ¿Ya? Ahora, ¿por qué queda menos acá? Fíjense. Esta cosita es n. Ahí está. Logaritmo de raíz de 2pi queda ahí. ¿Pero por qué quedó en negativo? ¿Qué habrá pasado ahí? Porque la fracción lo Porque dio la vuelta y fracción. quedó elevada a -1. Excelente. ¿Cierto? Porque como es fracción invertida, ¿cierto? Esto es raíz de 2pi elevado a -1. ¿Ya? Entonces queda menos n por todo eso. Lo mismo pasa con el otro. Queda menos n el logaritmo de sigma porque 1 partido por sigma es sigma a la menos 1. Entonces hay otro exponente que baja. Y acá, bueno, es lo mismo que pasó en la distribución anterior, tenemos e. ¿Ya? Entonces el logaritmo de e es 1 y nos queda el puro exponente. ¿Ya? En eso es igual a lo anterior. ¿Ya? Obviamente esto lo van a poder saber hacer de aquí a un tiempo más. O sea, esto lo hice rápido más que nada para que veamos cómo llegamos al estimador. Pero ya se va más o menos dando una idea de qué es lo que hay que hacer. Siguiente paso, derivada. Derivar todo esto. ¿Ya? ¿Cuál es el parámetro de interés acá? ¿Es mu o sigma? ¿O pi? ¿O n? ¿Qué es lo que estamos, por cuánto vamos a derivar esto? Mu. Mu, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con la derivada de acá? ¿Cómo quedaría la derivada de esto? Es 0. Debería ser. 0. 0, ¿cierto? Muy bien, porque aquí no hay mu. ¿Cuánto queda la derivada de esto? 0 también. 0 también. Y acá es lo que hay que derivar. ¿Ya? Pero ojo, esto no es tan difícil, ¿ya? Porque tenemos una constante. Esto es constante. Lo que habría que derivar es este cuadrado binomio. ¿Ya? Entonces, vamos viendo. ¿Cómo se deriva este paréntesis, por ejemplo? Con respecto a mu. ¿Cómo quedaría? Pueden tratar de hacerlo en una hojita o bien O tratar de sea, hacerlo. por la cadena habría que bajar el 2. Y me Excelente, bajar queda, el 2, ¿cierto? Y luego, me queda lo mismo del paréntesis, pero elevado a 1. elevado a 1. Después el x queda como 0 ¿Ya? y el mu como -1. Excelente, Javiera, la felicito. Muy bien. ¿Ya? Por la regla de la cadena, justamente. O sea, primero bajamos el 2, va a quedar aquí, y luego la derivada del paréntesis, la derivada de x es 0, y la derivada de menos mu es -1. Entonces, ¿qué efectos va a tener? El menos con el menos va a quedar más, ¿cierto? Y el 2 que bajamos se va a simplificar con este 2, y va a quedar 1. En definitiva, va a quedar esto. Bueno, aquí el menos está mal aquí, ¿ya? Es solo un partido sigma cuadrado por la sumatoria de xi menos mu. ¿Ya? ¿Ya? Eso no va. ¿Ya? Solamente queda esto. ¿Ok? Por eso es importante acordarse de las reglas de derivación, porque si no, ¿cómo habrían podido llegar a esto? ¿Se dan cuenta?
Bien, ya tenemos la derivada, entonces, ahora podemos igualar a 0. Y fíjense lo que pasa. Bueno, insisto, esto no está del todo correcto. ¿Ya? Este menos está de más. Valga la redundancia. ¿Ya? Ese menos no va ahí. Ok, entonces fíjense lo que va pasando. Queda 1 partido sigma por la suma de xy menos mu, ¿cierto? Bueno, el sigma cuadrado no puede ser 0, por lo tanto no lo ocupo en la ecuación. Me queda solamente que la suma de xy menos mu es 0. Luego de eso queda esto, miren, suma de xy menos n por mu. ¿Por qué queda eso? Porque es una constante, entonces como lo vamos a sumar n veces, sería mu por n. Muy bien, Javiera, excelente. ¿Ya? Aquí las dos Javieras son secas, se nota el tiro. N por mu. ¿Ya? Entonces, después ese n mu pasa al lado izquierdo, como este negativo pasa a positivo, y aquí ya estamos listos, porque después el n pasa dividiendo y obtenemos el x bar. Entonces, esta es la razón por la cual uno estima la media poblacional con la media muestral. Y por eso, desde que ustedes son pequeñitos, calculan el promedio así, sumando las notas y dividiendo por la cantidad de notas. O sea, dark en su máxima expresión. Ahí estamos en dark, ¿ya? Por fin. Ahora ustedes pueden ir al pasado, ¿cierto? A volver a recalcular sus notas. Oh, pero qué maravilla. Y esto mismo resulta con el método de los momentos. Les va a dar exactamente igual si lo hacen. Ahí sale más rápido todavía porque queda que mu es igual a x barra directamente. ¿Ya? Pero acá hay una justificación mucho más elegante. ¿Vale? Entonces, el método de máxima verosimilitud funciona de esta forma, utilizando técnicas más de cálculo, técnicas más matemáticas todavía que los sistemas de ecuaciones. ¿Bien? En resumen, los métodos de estimación puntual permiten a partir de argumentos matemáticos la posibilidad de determinar los estimadores de parámetros de interés. ¿Ya? Recuerden que el objetivo de esto es por qué ocupamos las fórmulas que aprendimos en el capítulo anterior. ¿Por qué ocupamos la x barra? ¿Por qué ocupamos la varianza muestral? ¿Por qué ocupamos p? ¿Ya? Etcétera. ¿Ya? Por un lado, el método de los momentos se basa en sistemas de ecuaciones, igualando los momentos poblacionales con los muestrales respectivos. Habrán tantas ecuaciones como parámetros se estén estimando. En el caso de la normal, por ejemplo, si desean estimar solamente mu, es una ecuación. O sea, mu igual a x barra. Y se resuelve de una patada, al tiro. Si ustedes quieren sacar mu y sigma cuadrado, tienen que hacer el sistema. Es decir, mu igual a x barra y la esperanza cuadrática, ¿cierto? Que era mu cuadrado más sigma cuadrado igual a la suma de los datos al cuadrado partido n. ¿Ya? Eso también lo sabemos de antes. Y ahí resolver. Y el método de ahora, el de máxima verosimilitud, se basa en un criterio de maximización basado en el cálculo, utilizando logaritmos, derivadas y ecuaciones. ¿Ya? Y bueno, aquí me faltó el tema de las propiedades, de las potencias y las raíces. ¿Ya? Así que en esta parte donde ustedes, cuando estudian comercial, dicen, chuta, de verdad valía la pena que yo estudiara esto en la PSU para entrar. Aquí, en esta parte donde el ingeniero comercial que está estudiando dice, puta, a lo mejor no es la carrera que a mí me gusta. ¿Ya? Porque a lo mejor es mucho. Esto hay que conocer otras cosas. ¿Ya? Pero yo les doy la oportunidad de que a ustedes les guste más todavía su carrera por esto. ¿Ya? Porque el ingeniero comercial que sepa bien estadística, tiene muchas oportunidades. De verdad se los digo. O sea, el ingeniero comercial que sepa en estadística tiene el doble o el triple posibilidad de encontrar trabajo que el que no. ¿Ya? Así que yo les invito a que este ramo, yo sé que ustedes se lo toman en serio, yo estoy diciendo que no, pero como una especie de ramo de carrera más. ¿Ya? Este ramo no es como accesorio, es un ramo importantísimo porque ustedes más adelante
no sé si en la tesis, pero si ustedes quieren proyectarse bien en una buena empresa, tienen que cachar estadística. Tienen que cachar cómo sacar porcentajes bien, cómo sacar índices, cómo sacar modelos predictivos, porque en la empresa que ustedes vayan a lo mejor va a haber una persona que se encargue de eso, o bien van a ser ustedes. Piénselo de esa manera. ¿Ya? O bien, si que ustedes van a trabajar en un área más financiera, bueno, con lo que sepan de ingeniería económica también les va a servir, pero también les van a poder proyectar esas cosas. Proyectar una rentabilidad, proyectar una inversión, proyectar un presupuesto. Entonces, es importante que ustedes tengan ese razonamiento estadístico incorporado. ¿Ya? Quizás no ahora, pero sí más adelante, cuando tengan econometría sobre todo, ¿ya? Porque esta es la primera pata para entrar a econometría. ¿Ya? Así que, bueno, y así se lo he dicho a todos los compañeros que de antes de ustedes, ¿no es cierto? Lo mismo, que la estadística no se la tomen a la ligera. ¿Ya? Yo sé que ustedes le han puesto para este ramo, pero piénselo como eso, como un ramo de carrera importante. Bien, la otra semana vamos a hacer ejercicio de esto, ¿ya? Porque la próxima semana ya empezamos con un tema parecido que se llama intervalos de confianza. ¿Ya? Intervalos de confianza es, en vez de hacerlo por el valor, estimar el valor, lo que vamos a hacer es estimar un rango de valores entre los cuales podría estar. ¿Ya? Y aquí vamos a retomar el tema de las distribuciones muestrales. Entonces aquí ya van a ver cosas mucho más familiares para ustedes. ¿Ya? Hay un caso donde está la varianza conocida, ocupamos la normal. Una varianza muestral, ocupamos la t-student. Para la diferencia de media, bueno, también los mismos casos. Entonces es la misma materia, ¿cierto? Y además vamos a ver propiedades de los estimadores. ¿Ya? En ese orden, vamos a ver propiedades de los estimadores y luego vamos a ver intervalos de confianza. Con eso vamos a hacer ya más grande el capítulo.